Plutón va a salir del signo de Capricornio y entra en el signo de Acuario. El 23 de marzo, poco después de la entrada del Sol en Aries, que marca el equinoccio, Plutón comenzará a hacer su ingreso en el signo de Acuario. La entrada de Plutón a 0 grados de Acuario coincide con el punto en el que Júpiter y Saturno tuvieron su gran conjunción el 21 de diciembre de 2020, dando el pistoletazo de salida al nuevo eje de conjunciones en aire, dando carpetazo a toda una era de materialismo. Así, la entrada de Plutón en Acuario ese mismo día actuaría como potente activador de la entrada en el paradigma del saber frente al paradigma del tener. Plutón es el planeta más lento del zodiaco. Es un planeta que tarda aproximadamente 248 años en dar la vuelta al Sol y puede tardar en un signo entre 13 a 33 años. Cada vez que pasa por un signo trae muchas transformaciones en relación a ese signo. La última vez que Plutón cambió de signo fue en el 2008, cuando entró en el signo de Capricornio, que es el signo de las normas, de la estructura, las autoridades, de la seguridad material. Plutón es el planeta de la transformación, es un cambio que viene con una crisis profunda. Se puede decir que la pena de Plutón es el desgarro que te saca y te elimina lo que ya no sirve más en tu vida. Entonces, la energía colectiva va a venir a sacar aquellas cosas que ya no están funcionando en nuestro entorno. Os cuento para que os acordéis de lo que pasó cuando Plutón entró en el signo de Capricornio en el 2008. Toda la crisis financiera, como la crisis inmobiliaria, la crisis de la bolsa. ¿Y por qué esta crisis? Porque Capricornio tiene que ver con las jerarquías, el sistema, el trabajo, la autoridad, las reglas, las estructuras. Todo lo relacionado con las entidades financieras, los bancos, los trabajos, las estructuras, todo eso se derrumba, se cae, que ya lo estamos viendo. Y como estamos en la etapa final de Plutón en Capricornio, porque aunque entra el 23 de marzo en Acuario, todavía vuelve a Capricornio en varias ocasiones y en el 2024 ya se queda en el signo de Acuario hasta el 2044. Pero lo que vamos a ver de ahora hasta el 2024 es una antesala de lo que Plutón va a acontecer en el signo de Acuario, en el que se complementarán grandes cambios que tiene que ver también que otros planetas estén en ese signo. Plutón en Acuario seguramente que nos muestra una nueva manera de ejercer el poder. Va a ser un cambio radical en la manera de desempeñar el poder en general. Globalmente esto significa a nivel geoestratégico, pues las grandes potencias que de alguna manera se estaban repartiendo el mundo, en la entrada de Plutón en Acuario se cambian las reglas del juego y va a introducir factores que cambie el equilibrio geoestratégico radicalmente. ¿Qué tipo de factores? Al entrar en Acuario será la tecnología, la inteligencia artificial, la computación cuántica, también la ciberguerra, las falsas noticias, los bulos, la genética, porque Plutón está muy ligado con el genoma, el estudio de los misterios de la vida. ¿Y qué representa Acuario? Es un signo fijo y de aire. Al fin y al cabo, el aire como elemento escapa de cualquier intento de fijación. De ahí que asociemos a Acuario con el descontrol y el caos. Es un signo amante de la predicción y la futurología, donde para comprender cuáles son las posibilidades a futuro, tratamos de transgredir nuestros moldes mentales,
a dar el salto o a pensar raro, diferente, loco o genial. Un ejemplo. Imaginaros la dificultad que podría tener nuestras tatarabuelas en comprender cómo viven las mujeres de hoy. Pues esa es la dificultad que nosotros tendremos al comprender cómo vivirán la gente en el futuro. Nos falta todavía esa pieza para comprenderlo. La comprensión de la vida será muy diferente de lo que conocemos hasta ahora. Acuario representa la revolución, el giro, las revelaciones, las sorpresas y el conocimiento o sabiduría por ser un signo de aire. Pero sobre todo mira hacia lo colectivo, generosidad y el altruismo. Está representado por el aguador, quien es el vehículo entre el cielo y la tierra. En su cántaro porta sabiduría que adquirió con los dioses y al bajar a la tierra la vierte para que la humanidad también beba del conocimiento. Lo acuariano es la visión del futuro. ¿Entonces va a haber guerras o a haber enfrentamientos de poder? Bueno, eso siempre lo hemos tenido, ¿no? Va a haber fronteras de poder, como ha sido hasta ahora, pero en diferentes visiones de futuro. De algún modo van a estar basadas más que en una división de países de fronteras fijas establecidas, lo que quieren implantar ahora de no salir en un radio de 15 kilómetros, que ya en otros países y aquí en Madrid quieren hacerlo. ¿Y qué representa Plutón? Pues hay que tener cuidado del lado oscuro de Plutón, ya que es destructivo, obsesivo, manipulador, controlador y extremadamente opulento. Aspectos que impiden que Plutón haga su verdadero trabajo, ya que debe haber un balance. Plutón es la muerte, el inframundo, nos habla de crisis y de sacar todo lo prohibido justo para dar ese final. Plutón no avisa ni pide permiso, solo da muerte a aquello que ya cumplió su ciclo. Suena un poco espantoso, sin embargo, sabemos que después de una muerte viene un nacimiento. Lo que nos da miedo, nos aterroriza, nuestros demonios. Ahora nuestros demonios serán los cibercrímenes, la generación de bulos, de falsas noticias, la elaboración de la nueva Matrix, de las realidades paralelas. ¿Y Plutón en Acuario? Pues tiene un periodo de 21 años en su tránsito. Nos habla de revoluciones, independencia, de avances tecnológicos, la transformación masiva. Con Plutón, el gran transformador, entrando en Acuario, el creador de ideas, lo que vamos a ver es una reescritura profunda y revolucionaria de todo lo que ahora conocemos y vamos a conocer. Por ejemplo, fuera masculino ni femenino, se hablará en torno a que todo será energía. Plutón en Acuario va a cambiar radicalmente las cosas, porque la historia no es lineal. Por ejemplo, estamos viendo cómo China está creciendo y pensamos que puede ser la nueva potencia mundial, cosa que ya está pasando. Pero con Plutón en Acuario, esto puede dar un salto cuántico que nadie se imagina. Vamos a pasar por una fase muy larga, tensa, muy creativa, peligrosa, de profundo malestar y crisis social. Porque eso es Plutón en Acuario. Plutón es la crisis, es la amenaza existencial, el malestar profundo. Cuando empieza a moverse Plutón, entramos en crisis, nos sentimos mal, nos damos cuenta que tenemos una sensación similar a la de tener que vomitar. Tengo que vomitar algo. Lo que no es mío no termina de pertenecer a mí. Lo que tengo que expulsar, lo expulso. Esto a nivel social y personal. De hecho, ya se está viendo. Este malestar social va a llevarnos a procesos revolucionarios, pero de otra manera,
a nivel de las redes, de internet y otros métodos que no existen todavía. Plutón realmente lo que viene a hacer es a sacar lo más profundo de nuestro ser, lo más profundo de nuestras emociones, todo aquello que está reprimido. Es como un volcán que está dormido durante mucho tiempo y de pronto puede explotar. No sabemos necesariamente cuándo, pero cuando explota y saca la lava, pues es como un poco inesperado, pero es porque lleva mucha energía contenida por mucho tiempo. En la psicología personal es todo aquello que está guardado muchas veces en nuestro subconsciente, que muchas veces sí sabemos que está por ahí y otras veces no. Pero son todos esos temas que nos cuesta trabajo ver. Incluso está relacionado con temas de tabú, sexuales, de sufrimiento, de crisis, de muerte, de supervivencia. O sea, es como nuestro instinto más básico. Plutón, se podría decir, es un instinto muy básico, pero muy poderoso. Por eso es que la casa en la que va a entrar Plutón próximamente es una casa en la que vamos a sacar todos los trapitos al sol poco a poco, porque tarda mucho tiempo su tránsito, pero con eventos muy poderosos. Entonces, una vez que nosotros sepamos manejar nuestro lado oscuro, nuestras sombras, es mucho más fácil tener el control de uno mismo. Plutón en Acuario nos invita a dominar el miedo, a que te hagas cargo de tu poder personal, a trabajar en nosotros mismos para dejar morir la versión del pasado. Y podemos expandir en beneficio no solo personal, sino a nivel colectivo. Es muy importante que sepáis que todo lo que hagas en adelante debe estar direccionado al bien común. De otra forma, estarás navegando en el individualismo y será más complicado que alcances tus sueños. Plutón en Acuario nos habla de transformar nuestra espiritualidad, del despertar colectivo, de crear una nueva tierra. ¿Quieres la tierra prometida? Pues comienza a actuar como si ya vivieras en ella, porque Plutón en Acuario nos dice que hay un nuevo escenario. Muchas gracias por estar aquí. Feliz Plutón acuariano desde Poder Energético.